Y ya estamos de regreso para recibir a nuestro experto UNIAC de hoy. Estamos con Cristóbal Holstein, quien es el director de educación continua acá de UNIAC y que tiene una amplia experiencia en gestión universitaria y participación activa en el debate público sobre políticas educativas, y me interesa mucho conversar con él porque, claro, es final de año, mucha gente está evaluando lo que fue, está soñando con el próximo año, y a mí me parece que hablar de seguir estudiando y seguir aprendiendo siempre es algo fascinante. Cristóbal, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias también por la invitación a Radio UNIAC, que nos recibe hoy día. Para mí, yo llevo poquito en esta universidad, llevo 5 meses, pero ya me siento como en casa, pero fantástico también contar con estas como instancias para poder conversar, compartir. Yo de verdad soy un apasionado por la educación, vivo, respiro, transpiro educación, así que feliz por estar acá. Ahora, hablemos un poco en UNIAC mismo, ¿no? Parte importante de su alumnado está más allá de nuestras paredes, cosa que a mí me parece muy fascinante y esperamos que la radio pueda ser también un espacio para hacer comunidad con ellos y ellas. Pero eso no es único de UNIAC. Hay que decir, UNIAC fue pionero en clases en educación online, etcétera. Pero hoy día eso está pasando cada vez más y hay cada vez más personas adultas, especialmente, o jóvenes que por X razón no pudieron seguir una educación universitaria inmediatamente después de salir del colegio, etcétera, que están estudiando. ¿Cuál es tu mirada panorámica respecto a la educación continua en Chile? Es que finalmente yo creo que es como un cambio de paradigma completo. Nos pasaba que muchas veces antes la educación continua era como literal lo continuo, después de la universidad, donde de verdad era el punto de partida. Hoy día ni siquiera hablamos de un punto de partida o de una meta, es algo que nos sucede todos los días. O sea, todos los días estamos aprendiendo nuevas cosas, estamos escuchando este programa, estamos leyendo un diario y estamos aprendiendo. Entonces, finalmente el paradigma de la educación continua viene a cambiar en esto en que hoy día la formación es algo que necesitamos. O sea, tengo como una pequeña analogía, pero nos pasa que podemos tener el último celular, pero si no actualizamos el software, la última aplicación no va a funcionar. Claro. Lo mismo nos pasa con nosotros. Si no estamos continuamente actualizándonos, conversando, teniendo estas como instancias, es difícil. Entonces, finalmente, este paradigma, también esta educación online, semipresencial, viene a cubrir eso. Antes nosotros hablábamos como de conciliar la vida y el trabajo. Hoy día no la conciliamos, esto no es una balanza. Hoy día la integramos. Hoy día de verdad tenemos que hacer parte de la educación como esto. Entonces finalmente, claro, tenemos a alguien que va desde la pega a su casa en la micro y va escuchando un podcast, pero probablemente también va escuchando ahora una clase, una videoclase, un podcast educativo. Y tiene que convertir esto, que antes era tan lejano, en algo que hoy día es del día a día. O sea, si lamentablemente, si no nos mantenemos actualizados, perdemos competitividad. También es súper rudo hablar de competitividad en educación, pero también es eso. O sea, si hoy día no estamos así... Mira, estuve hace poquito, el martes y miércoles de esta semana, en un congreso de educación continua, y estuvo el Ministerio del Trabajo hablando, y hablaban sobre un poquito, aparte del desempleo que tenemos, también el subempleo. O sea, nos pasa que hoy día de verdad tenemos personas con doctorado manejando Uber. Sí. Hoy día, incluso, casi como anécdota, pero tuvimos nosotros nuestro aniversario acá en la universidad. Nos vinimos en Uber con 2 queridas amigas que trabajan acá también. Y el chofer del Uber nos pregunta como, ¿a dónde van? Y nosotros a Universidad UNIAC. Y nos dice, me gustaría como entregar mi currículum, soy economista. Y lo teníamos ahí manejando un Uber. ¿Pero por qué? ¿Por qué perdió competitividad? ¿Por qué nosotros como país no nos hicimos cargo de esto? Entonces finalmente la educación continua viene justo a eso también. Como hacer una bandera de lucha de decir, mantengámonos actualizados, conversemos, creemos programas que respondan a lo que hoy día la gente necesita, lo que el país necesita. Hoy día las carreras universitarias de pregrado también están un poco estancadas muchas veces. O sea, seguimos entregando títulos del siglo XX para necesidades del siglo XXI. Y para necesidades además que no necesariamente conocemos, ¿no? Yo creo que ahí se cruzan dos cosas que son fundamentales quizás tener en cuenta. Una tiene que ver, sí, con lo que decías, la competitividad, pero también es como cuáles son las habilidades que necesita este momento. Sí. E incluso en mi misma área de desarrollo. O sea, es como, ok, yo estudié periodismo, bueno, después hice un magíster en arte, después un doctorado en género, pero es como ya... todo eso me sirve para este mundo y sobre todo, y aquí quería preguntarte por experiencias, ¿no? Sobre todo para lo que yo quiero ser en este mundo, porque también hay una cosa que es muy linda y que el sábado pasado en la BTU lo pudimos ver, que llegaban adultos, que esto es muy importante, lo contamos acá, llegaban adultos a dar la prueba de talento en distintas áreas, en derecho, pero también en la escuela de artes, acá mismo en comunicaciones, porque hay posibilidades de estudiar en distintos formatos y eso es muy interesante. Entonces, preguntarte desde ahí, desde esa experiencia que a ti te toca trabajar con esos alumnos y alumnas,
¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué están buscando? Ay, pero qué hermoso lo que me pregunta. Este sábado fue mi primera experiencia en Beca Talento acá en UNIA. Nosotros también. Así que me invitaron un poquito a ser un casi periodista. Así que estuvimos como buscando algunos testimonios, conversando con ellos. Y claro, pasaba esto. O sea, personas que también, por distintas razones, tuvieron que postergar sus estudios. Personas que estuvieron trabajando para poder como juntar dinero para entrar a estudiar. Historias de verdad de esfuerzo de personas de regiones que venían a audicionar. Porque justamente nosotros hoy día en Universidad UNIAC también tenemos como otro formato. Carreras que son semipresenciales, carreras que son vespertinas. Personas que ya tienen como cierta experiencia, pero que nunca tuvieron un estudio formal. Y que hoy día ven esto como para poder estudiar en las tardes, poder estudiar los fines de semana. Entonces finalmente ese es como el perfil de estudiante y no tan solo de UNIAC, sino como el perfil de lo que nos está pasando hoy día como país. Un país que de verdad está como muchas veces también postergando algunas cosas, o personas que no están tan preparados para estudiar a los 18. Incluso ayer me da risa porque conversaba con mi prima que va a dar la paz la próxima semana. Y yo le decía, como hoy día no es tan terrible equivocarse. Entrar a estudiar algo y que de repente digamos, esto no es para mí. Hoy día podemos cambiarnos, podemos reinventarnos, podemos seguir formándonos a lo largo de la vida, porque también el costo de cambio es mucho menor que antes. Antes de verdad era, tienes que estudiar esto, o tienes que estudiar algo, porque si no, básicamente no eres nadie. No, y además que lo que estudies, lo que decidas a los 17, 18 años, va a ser tu vida para siempre. Y esa cuestión es brutal. Terrible. Entonces, finalmente eso viene hoy día, esta misma beca talento, la educación continua, la distinta formación de posgrado, a también cambiar este paradigma de podemos como reinventarnos, o sea, podemos hacer otras cosas, podemos estudiar lo que nos apasiona. Entonces, finalmente este perfil también es como muy creativo. Si me preguntas cuál es como mi percepción, hay algo muy bonito también, y esto no es vender la universidad, pero hay algo muy bonito del proyecto UNIAC, que tiene este humanismo para el siglo XXI. O sea, yo creo que los proyectos... es una de nuestras bases de desarrollo como universidad. Entonces, justamente, o sea, yo creo que los proyectos educativos que van a sobrevivir son los proyectos basados en el humanismo. Hoy día la inteligencia artificial nos está comiendo como cosas técnicas. O sea, hoy día... Yo el otro día tenía que hacer un ejercicio como súper técnico de optimización que de verdad no lo recordaba desde la universidad, y ChatGPT lo hizo en 2 segundos. Claro. Pero en cambio habilidades como negociación, conversación, inteligencia emocional, toma de decisiones, son habilidades que de verdad la inteligencia artificial va a demorar un poco más en como quizás reemplazarlas o algo. Y quizás no la quizás reemplaza. no lo va a reemplazar. Entonces ahí está el corazón hoy día. Hoy día es mucho más importante esto, la capacidad de reinventarse, de tener flexibilidad, de adaptarse ante situaciones, que otras cosas. O sea, nuestro mismo proyecto también en formación continua no está tanto en lo técnico. Lo técnico sí, es importante, tenemos que mantenernos actualizados, saber cómo hacer las últimas técnicas o algo, pero también está en este pensamiento crítico, un pensamiento creativo, algo mucho más reflexivo, algo que nos permita mantener conversaciones profundas, porque finalmente ahí también está el valor de la educación. Exacto, lo que estamos haciendo acá como propuesta radial, ¿no? Pero preguntarte, Cristo, respecto a cómo hace una institución como UNIAC, que tiene al mismo tiempo, o sea, que se caracteriza por la idea de creatividad, ¿cierto? Sí. Ven a crear es nuestra bajada. Y tiene carreras que uno dice son derechamente creativas, como las que suceden acá en la Facultad de Comunicaciones, y las que suceden al frente en diseño, ¿cierto? En arte. Pero también, especialmente en educación continua, UNIAC tiene una oferta con carreras que son súper tradicionales. Leyes, administración, ¿cierto? Ingeniería comercial, que a esta altura es una carrera tradicional, ¿no? Negocios, tecnología, para 2 cosas. Uno, impulsar la creatividad, y quizás una cosa tiene que ver con la otra, y pensarla, como tú decías, no necesariamente desde lo técnico, sino desde las habilidades blandas que los profesionales de esas áreas van a requerir. ¿Cómo se hace eso? Oye, es súper difícil. Incluso, bueno, escuchaba un poquito el programa desde que comenzó y te lo alcancé a comentar un poquito antes, pero finalmente hoy día, cuando escuché tanto del libro, tanto de lo que están haciendo en teatro, yo decía, eso es educación continua. Ahí están como estas power skills. Tenemos esta resiliencia, enfrentar nuestros miedos, innovación, porque tenemos que cambiar ciertas cosas. Y eso nosotros también lo impregnamos como sello formativo en todos los programas. O sea, finalmente hoy día ingeniería comercial, por muy tradicional ya que sea, porque ya de verdad es una carrera muy basal, pero también, o sea, si queremos tener un ingeniero comercial que esté emprendiendo, que esté pensando nuevas cosas, que esté enfrentando de una manera distinta una planificación estratégica, una nueva forma de comunicar un producto, necesitamos también entregar estas herramientas. Y lo mismo nos pasa con cualquier carrera que puede ser muy, quizás como tradicional, pero finalmente ahí está el sello humanismo, el poder enseñar un poquito más de pensar fuera de la caja. Y ahí está el desafío hoy día de nosotros como educación continua y también como proyecto universitario,
que es cómo impregnamos este sello en nuestros profesionales. Cómo dejamos de ser simplemente el que aprendió una técnica para que justamente pueda reflexionar, pensar, partir de un pensamiento mucho más creativo, pensar fuera de la caja y converger a algo que sea mucho más crítico, algo que podamos ver cuáles son los pros, los contras, las fortalezas, las oportunidades de algo. Y ahí es donde, por ejemplo, UNIAC también está apostando. O sea, en este congreso conversábamos un poquito, muchas universidades tradicionales, nos recibió la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. O sea, una universidad con una trayectoria muy conservadora también, porque es una universidad tradicional, pero que nos juntamos justamente a conversar sobre qué hacemos, cómo hacemos esto. Probablemente la educación, todo, o sea, las necesidades, el mercado, la tecnología avanzan mucho más rápido que lo que avanzamos nosotros en las universidades. Muchas veces nosotros teníamos que dar respuesta a lo que las empresas querían. Hoy día las empresas también están teniendo ciertos proyectos educativos porque están avanzando más rápido que las universidades. ¿Cómo nos aliamos con ellos? ¿Cómo conversamos? ¿Cómo mantenemos puentes que nos permitan también diseñar programas? O sea, hoy día cosas como lo que hacemos también en vinculación con el medio, que es la universidad, que es justamente poder conversar con el entorno, entender sus necesidades y eso mismo llevarlo a nuestro currículo universitario. Y es finalmente lo que nosotros tenemos que ver como proyecto y no tan solo como Universidad UNIAC, sino lo que debiésemos estar haciendo todas las universidades. Estar entendiendo que esto se está moviendo mucho más rápido. Que hoy día necesidad, o sea, ¿cuántos estudios hay que las profesiones del 2030, la mitad de ellas aún ni siquiera existe? Claro. O sea, nadie se imaginaba que íbamos a estar haciendo un diplomado en manejo de drones hace 2 años. Claro. O nadie estaba pensando que teníamos a alguien que trabajaba en prensa y que hoy día va a estar escribiendo en un diario digital. O sea, de verdad hemos tenido una reconversión laboral tan rápida que es súper importante. Como, ¿cómo entiendo este fenómeno desde el diseño de un programa, pero haciéndome cargo también de las habilidades que le estoy entregando a este egresado? O sea, hoy día no es una negligencia estar haciendo educación continua. Alguien el otro día me decía, ¿usted hace educación continua para seguir ganando dinero? Yo decía, no, es una parte al contrario, misional. Yo tengo que estar preocupado de mi egresado, de que siempre esté actualizándose. De no puedo decir, ya, lo titulé de pregrado y ahora me olvido. Adiosito. No, y también pensaba en la gente que vuelve, ¿no? Y una de las cosas que conversamos con los decanos en la cobertura de la beca de talento universitario, de talento UNIAC, perdón, es que esa misma diversidad de tener gente que es joven y que continúa, ¿no? Con gente que viene de hacer su vida, hacer su carrera y ir por el sueño de lo que siempre quiso estudiar y ahora puede, ¿no? O que los hijos ya están criados, entonces ahora tiene la libertad para hacerlo, etcétera. O una situación económica más estable. Y yo pensaba en lo enriquecedor, porque también lo viví como experiencia cuando estudiaba el doctorado en Buenos Aires. Yo tenía compañeros de súper distintas edades. Gente que venía derecho del pregrado y gente que venía derecho de su vida, 20 años sin estudiar y después vuelve. Y lo que sucede en un aula con todas esas experiencias realmente es muy enriquecedor. Uno aprende muchísimo más de lo que si tienes a pura gente que tiene más o menos el mismo background, ¿no? Y ahí justamente está el desafío. O sea, si lo conecto a la pregunta anterior que me hacías sobre educación online. Súper difícil cuando yo justamente queremos intencionar este intercambio de experiencias en un aula virtual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo intencionamos que de verdad muchas veces lo que aprendimos no fue en la sala de clases, sino que fue la conversación con mi compañero, fue en el coffee, fue en el pasillo, fue en un foro? Entonces, hoy día eso es como muy clave. ¿Cómo logramos conjugar en una misma aula de clase, sea virtual, sea presencial, distintas experiencias, distintas formaciones, o incluso personas que no tienen una formación universitaria? Pero eso es el mundo también. Y ese es el mundo. O sea, hoy día justamente, y hacia allá tenemos que diseñar programas, hacia allá es como estamos pensando y repensando la educación, como un espacio donde de verdad todos podamos conversar desde nuestras propias como experiencias, sentirnos únicos, pero como un parte de un todo, donde todos estamos construyendo un país mejor. Ahora, Cristóbal, para cerrar, ¿qué se necesita para volver a estudiar? Perder el miedo. Hoy día de verdad, o sea, si remontamos esta conversación hace 3, 4 años, que no es mucho tiempo, yo te hubiese dicho un título profesional, experiencia laboral. Hoy día de verdad es simplemente ganas. O sea, tenemos programas que de verdad necesitas la licencia de enseñanza media para poder entrar a estudiar. Como claro, también hay programas muy de especialización, que uno necesita un título profesional previo, pero en general hoy día es como las ganas, es perder el miedo. Porque la oferta es muy diversa también. Porque la oferta es diversa, es poder también, muchas veces también, algo muy como personal, pero es contar con el apoyo familiar. Claro. Que no tan solo son las lucas, sino que vamos a tener que compatibilizar a veces como yo voy a dejar a los niños porque tengo que estar estudiando. Entonces, finalmente es eso, es como tratar de tener siempre las ganas de poder estudiar, tirarse un poquito a la piscina,
porque esta piscina sí tiene agua. Ujú. Entonces acá de verdad no nos vamos a ahogar. Las universidades, en especial también UNIAC, que estamos justamente para acompañar a las personas en sus procesos. Así que finalmente es eso. Yo la invitación es, sigamos estudiando, sigamos formándonos, que hoy día de verdad necesitamos las ganas, porque programas hay, Ujú. universidades, instituciones que van a acoger a estas nuevas ideas también hay. Así que simplemente eso, ganas de reinventarse, de poder también a veces invitarlos a soñar, como soñemos con quién quiero ser, o tal vez este profesional que siempre quise ser y nunca pude. Conversábamos incluso nosotros hace poquito, acá en la universidad tenemos, no sé, teatro vespertino. Sí. O sea, de verdad, como cumplamos esos sueños que muchas veces pudimos y vivamos nuestras pasiones. Esa es la invitación finalmente. Bueno, y ustedes pueden, por supuesto, les invitamos, si ya están curioseando y se entusiasmaron con esto, uniac.cl, pueden revisar todos los programas Advance, por ejemplo, la gente que quiere estudiar a distancia, posgrados y educación continua, también hay una ventanita donde están los magísteres y los diplomados que se ofrecen, y también ahí está el contacto de Cristóbal para que conversen con él y les contagie este apasionamiento por el estudio continuo. A mí eso me encanta mi trabajo. Mi trabajo me obliga a estar todo el tiempo estudiando y eso me parece lo más divertido. Cristóbal Holstein, director de Educación Continua de UNIAC, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Nosotros vamos a la música y al regreso, Viernes Star. Vamos a hablar de sobreesfuerzo. Ya volvemos.